Ahora mismo muchos de los profesores que imparten inglés no saben inglés. Esto es en las escuelas públicas. Esto es parte de lo que dijo el ministro de Educación en nuestra entrevista del pasado viernes. Esta noche hemos invitado al señor Juan Valdés, profesor, presidente de la Asociación Docente de Inglés de la República Dominicana y además es director del Observatorio Educativo de la ADP. Algunos temas queremos tratar con el profesor Valdés y preguntarles también, usted que tiene acceso al sistema educativo público, aunque también dirige un centro privado bilingüe, ¿qué opina de que se necesite reforzar la capacidad de los maestros para que puedan impartir buen inglés en las escuelas públicas? Y si la calidad del inglés en las escuelas públicas en este momento es bueno. Bienvenido y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Fíjate, estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida. Todos los docentes de todas las áreas necesitan formación continua. Para eso, el mismo Ministerio de Educación tiene el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. ¿Dónde está la gran problemática y dónde está la farsa de las declaraciones que ha dado el ministro? Para usted poder declarar que los docentes de inglés no saben inglés, usted tiene que tener un diagnóstico con una muestra estratificada compleja a nivel nacional, que es el rigor que te requiere la ciencia. ¿Y cómo sabemos que no lo tiene? No, él dice que no lo tienen. Yo te puedo decir, después de 15 años de trabajo con el INAFOCAN, evaluando a miles de docentes de inglés, que el nivel de inglés que tienen los docentes de las escuelas públicas dominicanas es un nivel B1 de competencia lingüística en las referencias de lenguas del marco común europeo. ¿Pero esto podría ser una excepción o esa es la regla? No, esa es la regla por lo siguiente. Porque hemos tenido aquí videos que graban los mismos niños de algunas escuelas públicas para burlarse de que su maestro de inglés no sabe hablar inglés. Esos son y eso ha pasado en varias escuelas. No, tú tienes 7.600 escuelas públicas. Para hablar de educación hay que entender que la educación es una ciencia y uno no puede incurrir en lo que se conoce como el sofisma de la generalización. Por ejemplo, esa idea que tú acabas, por ejemplo, de expresar, tú puedes decir que tú fuiste a una escuela y quizás quien da inglés no es el profesor de inglés. O quizás la persona que da inglés no tiene un nivel X de inglés. Pero esa no es la generalidad. Como ciencia, la educación se basa realmente en la investigación. Y nosotros en Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que tenemos más de 2.600 miembros, profesores de las escuelas públicas dominicanas, sí tenemos la investigación y tenemos más de 15 años de trabajo con los docentes, evaluándolos con pruebas internacionales. Y lo que te digo es que el docente de las escuelas públicas dominicanas tiene en promedio un nivel B1 de competencia lingüística, que es un nivel intermedio de inglés. Lo que sucede es que hay que entender qué significa saber inglés. Hay diferentes niveles de inglés. El nivel que tiene el docente promedio de la República Dominicana es un nivel intermedio o un nivel B1, pero tiene cientos de docentes que tienen un nivel avanzado también. O sea, usted quiere decir que tal vez no necesitamos generalizar, aunque lo que dice el ministro también es cierto, tenemos que fortalecer las competencias que tienen los profesores de todas las áreas para que el inglés sea bueno en sentido general, mira, no que sea bueno solo en algunas escuelas. No, lo que sucede es que lo que impide que el inglés se aprenda en las escuelas públicas no tiene nada que ver con el nivel de competencia lingüística de los docentes en este momento. ¿Por qué los niños no salen bilingües de la escuela pública? A eso voy. Nosotros hemos hecho un estudio hace ya más de una década titulado ¿Por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas dominicanas? Y hemos seguido ese estudio año tras año. Lo primero es que los docentes de las escuelas públicas dominicanas no cuentan con nada. El ministerio no les da nada. Para usted aprender una lengua extranjera, usted necesita medios y recursos para el aprendizaje. Usted necesita un diagnóstico verdadero de las competencias lingüísticas estudiantiles y de docentes también. Y usted necesita programas acertados. ¿Qué revela la investigación científica en América Latina sobre el área de inglés? Que los programas que no son focalizados en las necesidades específicas de la escuela y del estudiante no funcionan, porque el inglés se aprende en este país como lengua extranjera. El niño recibe 4 horas semanales de inglés, pero con nada. El profesor de inglés de este país no recibe apoyo, no tiene un sistema de acompañamiento y seguimiento efectivo, no tiene ni siquiera medios y recursos para el aprendizaje. El inglés aquí se maneja como un relleno en el currículo. Y es como se ha manejado históricamente. También tiene un problema en el diseño curricular porque el inglés está en la escuela por nivel de escolaridad, no por el nivel de competencia lingüística que tiene el niño realmente. Un niño pasa 4º, 5º y 6º de primaria tomando inglés y el currículo presume que porque llegó a primero de secundaria después de 3 años, tiene algún nivel de competencia comunicativa, y es falso.
A partir de ahí el estudiante se pasa 6 años tomando clases de inglés a un nivel que él no tiene, porque el sistema no está bien diseñado. El sistema todavía, a pesar de que se supone que es un currículo basado en competencias, se maneja como un currículo basado en contenidos. Entonces, no hay un sistema efectivo de seguimiento, no hay medios y recursos para el aprendizaje para el maestro, no hay un sistema de apoyo y seguimiento a la labor docente, e inclusive gran parte de la formación que recibe el docente ni siquiera se basa en un diagnóstico de necesidades formativas. La educación es una ciencia, el aprendizaje de inglés en la escuela pública está ampliamente diagnosticado. Yo he trabajado en 4 países con ese mismo problema a nivel de la educación pública en América Latina. Y es muy claro. El problema está en que las mismas autoridades ni siquiera saben cómo manejar el tema del aprendizaje de inglés en la escuela. Y cada ministro que llega viene con una historia distinta. ¿Por qué no hay una continuidad en cuanto a un plan educativo? Porque es una falta de gestión pública eficiente. El principal problema que tiene la educación pública dominicana es de gestión. Cada ministro que llega aquí viene con su propia idea. Ni siquiera respetan los planes operativos y estratégicos del mismo gobierno donde están. Fulcar diseñó un plan operativo y un plan estratégico 2021-2024. Ángel Hernández llega con su propio plan, con sus propias ideas. No respetan la gestión pública y también carecen de la pericia. Lo que más caracteriza la actual gestión del Ministerio de Educación es la impericia y la falta de gestión. ¿Por qué? Porque no dominan los temas. Tú te vas a algo tan básico como los medios y recursos para el aprendizaje. ¿Y qué hace el ministro de Educación cuando llega? Dice que no va a utilizar los 3.800 millones de pesos en libros de texto que fueron aprobados y certificados por la Dirección General de Currículo y también por el Consejo Nacional de Educación. Y él dice que hay que tirarlos a la basura porque no sirven. Pero él dio unos argumentos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está? ¿Usted ha visto algún informe? ¿Usted ha visto algún reporte? La educación no se trabaja mediante argumentación, se trabaja mediante investigación y mediante reportes. ¿Se han reunido ustedes como ADP con el ministro de Educación y con el Consejo de Educación para hablar de aprendizaje por competencia, para hablar de contenido y para hablar de los libros? Definitivamente. Nosotros hemos presentado hace 2 semanas nuestro estudio que se titula Estado de la Educación Dominicana y hemos presentado 13 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. La primera tiene que ver con la calidad del gasto del 4%. No hay calidad. Tú tienes acá un nivel de acceso en el nivel inicial que es inferior al de hace 4 años. O sea, el acceso a la escuela en el nivel inicial, que tanto dicen que es importante, ha disminuido. Tú tienes un tema con la jornada escolar extendida. El ministro dice que aquí se pierde clase cada vez que hay un paro de la ADP. Y yo les digo a ustedes que los estudios demuestran que aquí se pierden 160 horas de clases al año, simplemente porque el ministerio nunca ha sido capaz de nombrar los talleristas de la jornada escolar extendida. Aquí acaban de reprobar los niños de 3º y 6º grado las pruebas, pero nadie te dice que esos niños nunca en su vida recibieron un libro de texto actualizado. ¿Cómo así? Bueno, aquí llevamos 10 años sin que los niños de las escuelas públicas reciban libros de textos actualizados. 10 años sin textos actualizados. Absolutamente. Aquí se modificó un currículo en 2012. Pero se han comprado libros todos los años. Pero millones de libros todos los años. No, miles de millones, no millones. Sí. Si usted revisa el presupuesto, estamos hablando de miles de millones de pesos. Ese es el problema, es que no hay calidad en la gestión. El Ministerio de Educación es el capricho del ministro del momento. Y ese instrumento que se llama Consejo Nacional de Educación es un sello gomígrafo del ministro del momento. ¿Cómo así? No tienen la criticidad de cuestionar las acciones del ministro. Cuando el ministro Ángel Hernández ahora decidió tirar a la basura 3.800 millones de pesos en libros y hacer libros nuevos, ¿qué le cuestionó al Consejo Nacional de Educación? ¿Por qué no le solicitó un informe financiero de factibilidad económica, de factibilidad técnica? ¿Estamos seguros de que esto no se hizo antes de tomar la decisión de no utilizar los 3.600 Estamos seguros. Nosotros, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, hemos solicitado al Ministerio de Educación el informe técnico y financiero que justifique tirar a la basura 3.800 millones de pesos en libros, y nunca nos lo han entregado. Pero esos libros se llegaron a hacer. Se llegaron a hacer para el nivel primario. Se imprimieron. Claro, los que no se entregaron, los que no se pagaron, fueron los digitales, pero sí los del nivel primario. Pero tú hablas del tema del aprendizaje. Mira, el aprendizaje es un fenómeno complejo, biopsicosocial y también es ecosistémico.
Para que el niño pueda aprender en la escuela pública, tienen que darse las condiciones de infraestructura escolar, de medios y recursos para el aprendizaje, de procesos de gestión, de conexión escuela-hogar, de política socioeducativa. Pero aquí, intencionalmente, quieren reducir el fenómeno del aprendizaje al maestro. Usted ha dicho dos cosas muy importantes: la conexión hogar-escuela y la política socioeducativa. Así es. Últimamente hemos tenido lamentablemente que ver los casos de violencia escolar. Aunque vimos las estadísticas del Ministerio de Educación y es apenas el 1% de todos los casos o de las novedades que se dan dentro de las escuelas, todos esos casos han sido muy lamentables. Independientemente de que sea un caso aislado, cortarle la mano a un niño, estamos hablando de un niño que probablemente su vida va a cambiar de una manera drástica y dramática, de una familia que va a tener que hacer cosas adicionales y tener gastos adicionales por esa causa. Hay una madre que su hija se la mataron con golpes en la escuela, hay otro niño que murió porque lo golpearon en la escuela. Si se ven estos como hechos aislados o se ven como cifras frías, porcentajes, tal vez no es mucho, pero si vamos a las familias de esos niños y le decimos, bueno, la muerte de su hijo no es tanto porque está solamente dentro de un 1%, entonces yo creo que esto cogería otro tipo de connotación. Mira, si fuera un familiar del ministro de Educación o del presidente de la República, lo verían de una vez. Te estoy hablando de cualquiera, de cualquiera, que ver con la política. ¿Cuál es el tema acá? Tú me hablas de un 1%, pero un 1% de 2.2 millones de personas. Estamos hablando de 20.000 casos. Eso es un número abismal. Si fuera un familiar de alguien acá, famoso o importante, político o económicamente, sería un escándalo. Eso ni siquiera es aceptable. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? El origen de todo esto es la ausencia de una política socioeducativa. Porque la violencia de la escuela es un reflejo de la violencia social. La violencia no es escolar, la violencia es social. Reflejada en la escuela. Exactamente. Pero si eso lo sabemos a nivel psicosocial, porque aquí tenemos especialistas en todas las áreas, ¿por qué no entonces tener una política socioeducativa efectiva? Aquí las excepciones realmente no son el problema y cada vida aquí tiene una importancia. Te lo digo nuevamente, aquí el 1% de 2.2 millones de niños es una cifra alarmante. Eso no debería ser una excusa. Ahora, ¿qué es lo que ha fracasado? La gestión del Ministerio de Educación, porque todo esto que tú me dices es predecible, es medible, es controlable. O sea, estamos hablando de que la educación es una ciencia extremadamente medible y controlable. Lo que no hay son autoridades competentes, lamentablemente, y aquí hay demasiado compromiso con grupos de intereses que no admiten que el problema es sistémico y buscan siempre chivos expiatorios. Aquí se culpa constantemente al docente del fracaso de la educación, pero el artículo 59 de la Ley General de Educación te dice que hay 13 factores asociados a la calidad de la educación, de los cuales solo 3 son pertinentes al maestro. Tú estás hablando de un 30%. Pero 3 sigue siendo mucho. Bueno, pero tú estás hablando de un 30% versus un 70%. Pero ¿por qué? Es que en el tema de la educación uno no puede hacerse más que preguntas. ¿Por qué usted parte de la ADP, miembro del Observatorio Educativo de la ADP? Por ejemplo, ¿por qué la ADP hace actividades propias del gremialismo en horas de clase? Fíjate, es importante que el pueblo sepa por qué protesta la ADP. La ADP, primero, lo que hace es enviar a las autoridades solicitudes, hacer reuniones, constituir mesas de diálogo y de trabajo. Cuando todos esos medios dialógicos no dan ningún resultado, la única alternativa que le dejan a los gremios, no solo a la ADP, a cualquier gremio, es la protesta, que es justa y que es constitucional. Ahora bien, incidentar lo correcto, por ejemplo, pero la ADP también es un grupo político. No, usted ha dicho hace un momento, bueno, pero es que la política, pero la ADP es un grupo político, es un brazo político, se maneja de manera política. Y si estuviera preocupada por colaborar con el sistema educativo dominicano, tendríamos otras alternativas de protesta. Nosotros, es bueno, importante. No quitándole clases a los niños. Entonces, yo creo que todos los que participan en el sistema tienen algún tipo de responsabilidad. Todos tienen responsabilidad. Y lavarse la las manos tal vez no es la solución, pero no. Hay que buscar soluciones en conjunto. Lo que hay que entender cómo es que se logran las soluciones. La protesta es el último recurso que se agota.
Y por algo existe la protesta como recurso. Pero pueden protestar sin quitarle clases a los niños. Lo que sucede es lo siguiente: el Ministerio de Educación, lamentablemente, históricamente, después que tú has agotado todos los medios dialógicos con ellos, a lo único que finalmente responde es una protesta. Cuando ellos están ahí, tú vas y haces una protesta cuando ellos se han ido después de las 5 de la tarde y no te van a hacer caso. Y te reitero, yo no estoy de acuerdo con la pérdida de clases. La ADP no quiere pérdida de clases. Ahora, tenemos que ser honestos. Pero lo disimula bien, inclusive hacen ¿Cuántas reuniones protestas de hizo la ADP maestros. este año? Hacen reuniones de maestros en horarios de clase. Eso está realmente incorrecto. Nosotros en la ADP, otra cosa que tienen que entender, la ADP es 155 seccionales. En una seccional tú puedes encontrar algo que sea incorrecto, de 155. Pero ahora, el mismo ministro admitió, hacen elecciones en día de clase. Y Lo que eso es general, eso no es individual. Pero es un día de elección. No importa, pero no está bien. bueno, es que las elecciones de los docentes hay que hacerlas un día. Ahora, tú te Pero pones a eso no se pensar puede hacer sábado. ¿Cuántas horas? Usualmente nunca se han hecho sábado porque la mayoría de los docentes están en la escuela en ese día. Sábado. El no, sábado están el maestro en está el en la día, escuela. no, están en la escuela el día laboral. Ajá. Entonces, la forma de tú garantizar un voto universal, que es lo que usualmente se ha hecho. Ahora, vamos a analizarlo estadísticamente. La ADP en este año solamente tuvo 2 paralizaciones de clases. ¿Te parece Eso es equivalente. Eso es poco. Escucha esto. Eso es equivalente a 8 horas de clases de 1.432 horas al año. Ojo, una paralización. Ahora, ¿qué se debe esto? ¿Qué es lo que reclama la ADP? Que se mejore la infraestructura escolar, que los niños tengan buena alimentación escolar, que los niños tengan medios y recursos para el aprendizaje, que haya una política socioeducativa, que se cumpla con la ley de educación. La ADP lo que está reclamando Pero no se la mejora de la educación. No se reclaman derechos vulnerando derechos. Eso, es que el derecho también lo tiene el docente. Pero eso no funciona de esa manera. Mira, los docentes tienen a sus hijos en la escuela como lo tiene cualquier familiar. Ahora, lo que hay que entender es por qué protesta finalmente el docente y qué impacto real tiene una protesta. Lo que quiero es que usted vea, clase. que usted que ha encontrado algunas, digamos que novedades en el sistema educativo, que veamos todas las novedades de todos los actores que componen el sistema educativo. Es que no debería, Yulisa, ni siquiera haber protestas. Lo primero es lo siguiente, mira, aquí no debería haber una protesta. Mi punto aquí es el siguiente, porque también aquí se ha querido demonizar la protesta. La protesta es un instrumento que tiene todo ciudadano del mundo en una democracia para reclamar un derecho. ¿Qué es lo que se está reclamando? También tergiversan las cosas. La última protesta que hizo la ADP fue por los pensionados y jubilados, gente que dio toda su vida a la educación dominicana y vive en condiciones de miseria en la vejez. Pero esto fue después de meses de diálogo, negociaciones, a los que no se hace caso. Yo no creo en la demonización de la protesta porque es un derecho ciudadano. E inclusive creo que poco se protesta en este país. No, y es correcto, pero ¿por qué no se protesta frente al Palacio Nacional? También a las 4 de la tarde, cuando quizás incidentando el tránsito, que también es un derecho de los demás, incidentando el tránsito tal vez se consigue más atención pública que dejando a los niños sin clases, teniendo que irse a sus casas solos, pero que se pierdan del desayuno escolar, que se pierdan, o sea... A mí me encanta eso que tú dices, porque cuando me dice dejando a los niños sin clases, ¿y quién le dice a ustedes que un muchacho que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde en una escuela pública, que le falta el personal que necesita, que no tiene los medios y recursos para el aprendizaje? Pero esa es la generalidad. Pero en este país nosotros hemos presentado, mire, yo hice un estudio en 2019 sobre el déficit de personal docente. A raíz de esto se hizo el concurso de oposición, 25,000 nuevos docentes. Aún así, ahora hacemos el mismo estudio y todavía hay déficit de docente. ¿Por qué? Por una mala estimación de las necesidades del cuerpo docente. Pero todo en el ministerio, tú vas ahora mismo, el programa de alimentación escolar no es lo que debería ser. ¿Por qué no es lo que debería ser? Porque no tiene el contenido proteico y vitamínico que necesitan los niños. Primero, darle a un niño todos los días una chocorrica con una masita de lunes a viernes de desayuno, eso no es nutrición. Y el efecto que tiene la desnutrición en el aprendizaje es enorme, porque estamos buscando, ¿por qué los niños reprueban? Hay muchas razones por las cuales los niños no pasan las pruebas. Una de ellas tiene que ver hasta con la nutrición. Eso pasa también con el almuerzo escolar. Eso pasa con la jornada escolar extendida. ¿No es equilibrado el almuerzo escolar? No. Nosotros en el Observatorio Educativo recientemente hemos publicado, te estoy diciendo de una muestra enorme a nivel nacional, de las 18 regionales educativas, ¿qué pasa hoy en la escuela?
En la escuela lo que tenemos hoy, lamentablemente, es un gran desorden en todos los ámbitos, desde la gestión de los centros educativos porque no reciben nada. O sea, tú tienes un centro educativo que fue construido para 600 niños con 900 y hasta con 1000 estudiantes. Eso de inmediato crea una disrupción en la dinámica escolar. Claro. Tampoco tienen los docentes los sistemas de apoyo que necesitan. Y si tú vas a hablar del problema macro de la educación, que es la ausencia de una política socioeducativa, mira, tú puedes tener profesores con PhDs de Harvard en las escuelas públicas dominicanas y no vas a lograr mucho, porque a lo que aspira el currículo dominicano es a la construcción social del aprendizaje, Señor no Valdés, a la transmisión. Pero es hasta difícil hablar de que en República Dominicana que falten aulas, que hayan escuelas sobrepobladas, cuando aquí el dinero del 4% sobra y se vota. Bueno, el único año que se ejecutó fue el 2020. Y cuando digo que se vota, lo estoy diciendo de manera literal, porque gastar no es lo mismo que invertir. Pero también quiero hacer la observación de que a veces cuando las cosas no son perfectas hay que buscarle el lado malo y el lado bueno. Cuando había más desnutrición y baja académica por falta de alimentos, cuando no había comida en las escuelas, o ahora que tienen una comida que usted dice que no es exactamente buena. Bueno, eso habría que estimarlo realmente con un estudio. Yo no te puedo especular, yo no tiendo a especular en educación. Yo lo que tiendo es a ver qué es lo que hoy en día necesita un niño para poder aprender. ¿Cuál es el derecho que tiene un niño al aprendizaje? Pero lo que se da en el desayuno escolar no es lo correcto, entonces. No, nosotros entendemos que no es lo correcto, porque con el simple hecho, te reitero, de tú dar lo mismo todos los días en la mañana, tú no puedes hablar ahí de condiciones de nutrición. Ojo. Y lo mejor que pueden hacer los medios de comunicación, yo les exhorto, como lo he hecho yo, es ir a una escuela 5 días a la semana y ver qué le están dando a los niños, y se van a dar cuenta de inmediato. Entonces, si queremos saber qué pasa en la educación pública, hay que ir a la escuela, porque aquí hay demasiada especulación sobre el problema educativo. Aquí se sigue pensando que el problema del aprendizaje es un tema de instrucción, y eso ni técnica ni científicamente es cierto. Aquí no hay un sistema educativo realmente bien organizado, no hay una política socioeducativa que realmente pueda llevar al mismo medio al que supuestamente tenemos como diseño curricular. Yo insisto, nosotros supuestamente tenemos un currículo sociohistórico, socioformativo, constructivista social, y la gente cree todavía que el aprendizaje se da en la escuela. El aprendizaje no se da en la escuela. En la escuela se propician experiencias significativas de aprendizaje que luego deben en la televisión, en la radio, en el barrio, en la casa, continuarse y crearse, porque el aprendizaje no es individual, el aprendizaje es social. Y si encima de eso tú tienes un aula diseñada para 30 niños y en promedio tienen 45 y 50, ¿qué cree usted que va a hacer un docente en términos didácticos y pedagógicos? Y si a eso tú le sumas que ni siquiera tienen libros de texto, ¿qué va a hacer un docente? Escribir en la pizarra. Aquí hay escuelas donde los niños no tienen textos. Es que en este país los niños llevan 10 años sin libros de texto actualizados. Yo no sé a quién fue que se le ocurrió esperar mejores resultados de las pruebas de tercero y sexto, porque, Yulisa, aquí se modificó el currículo en 2012. Después de esa modificación curricular, no fue hasta 2021, cuando finalmente se crearon los libros de texto adecuados en el nivel primario, físicos y digitales en secundaria, al currículo actualizado. Entonces le dan unas pruebas a los niños basadas en competencias y tienen un currículo basado en contenidos. Es como las pruebas nacionales. Hoy estamos en pruebas nacionales, pero las pruebas nacionales, aunque se supone que el niño pasó todo un sistema basado en competencia en los últimos 10 años, son todavía basadas en contenidos. Aquí lo que hay es una incoherencia total en educación. Y si tú te vas a los aspectos técnicos de la educación, te vas a dar cuenta por qué hemos fracasado. La educación es biopsicosocial. El aprendizaje no se da por instrucción del maestro. El maestro es uno de los actores, el actor quizás estrella, esencial. Pero el maestro no puede crear lo que no está en el medio ambiente. El diseño curricular dominicano te dice que para que haya aprendizaje deben crearse situaciones significativas de aprendizaje, pero una situación no es una práctica del docente. Mira, desde la ventilación, la alimentación, la iluminación y los medios con que cuenta el medio ambiente del aprendizaje es lo que enseña. El niño de hoy no es el niño de antes. Tú tienes un sujeto que es el estudiante de hoy hiperestimulado desde que nace por la tecnología.
Cuando ese niño sale de su casa a los 2 o 3 años, bueno, y en la escuela pública lamentablemente comienza mucho después, ya ese niño ha sido bombardeado por una hiperestimulación de la tecnología. Va a un lugar que es totalmente asíncrono al mundo al que él está acostumbrado. Y si encima de eso está mal alimentado y no tiene recursos y va a un lugar sobrepoblado y viene de un barrio pobre, por eso es que la educación es biopsicosocial. Aquí quieren ver la educación como la escuela vieja. Entonces, por un lado, en el currículo te predican toda la educación por competencias, pero en la práctica tú tienes una escuela anacrónica. Tú vas a un colegio bilingüe internacional de este país, como el que yo dirijo, por ejemplo, y vas luego a una escuela pública del mismo nivel, y tú te vas a dar cuenta, pero un momentico, es el mismo currículo, pero ¿por qué las prácticas son distintas? Tú empiezas por la cantidad de niños en el salón. Señores, aquí en el nivel inicial, ni siquiera asistente tienen en el nivel preprimario, que es el que tiene la generalidad de las escuelas públicas, poniendo en riesgo la vida de los niños. Cuando un niño a esa edad quiere ir al baño, o se va solo, o la maestra tiene que dejar 30 más solos para ir a acompañarlo. Tú te preguntas, ¿y por qué hay tantos accidentes en las escuelas? Yo te diría que pocas cosas pasan. Porque para empezar, con el personal que no es suficiente, con los procesos que no cuentan con insumos, los insumos necesarios, y con una política socioeducativa de los años 60 todavía, que no entiende que hoy la sociedad cambió y que el aprendizaje debe conectar la escuela y el hogar. Aquí lo que necesitamos es gente más competente dirigiendo el Ministerio de Educación. Bueno, y como más enfocada en la realidad de la escuela pública. A la ADP que coopere para que la ADP ha presentado 13 propuestas. La ADP ha presentado, y basado en la investigación, no en la mitomanía, no, basado en la investigación, la ADP ha estudiado cuál es el problema del aprendizaje. Hay que tratar de que todos los actores funcionen en la misma mesa y de que la educación no se maneje como un mallete político, que es lo que, le está los políticos, mira, aquí hay más asalto del empresariado ahora mismo que de los políticos a la educación. Y eso nosotros lo hemos denunciado. Aquí ahora mismo tú tienes organismos internacionales como el PNUD manejando miles de millones de pesos de manera ilegal, y la Dirección General de Compras y Contrataciones se hace de la vista gorda, no hace nada. Aquí tú tienes ONGs empresariales que son miembros del Consejo Nacional de Educación como Educa y contratistas del Ministerio de Educación a la vez. Tiene un punto. Eso no tiene sentido, y aquí siguen haciéndose de la vista gorda. Aquí la educación lo que necesita quizá es gente más competente y más seria. Comprometida, gente comprometida, desde todos los puntos. Desde todos los puntos. Gracias al profesor Juan Valdés. Profesor Valdés, gracias, presidente de la educación de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana y director del Observatorio Educativo de la ADP. Ha estado con nosotros esta noche. Gracias, profesor.